Hechos 1 del 1 al 3. ¿Ya lo encontró? Sígame, leamos juntos en voz alta, así como están sentados, ¿listos? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a entrar en esta lección. La semana pasada di una introducción y ahora quiero terminar esta lección, esta primera lección, Señor, a la prominencia del reino. Ayúdanos a entender esos principios, a estar bien conscientes de lo que será nuestra posición dentro de ese reino, de tu reino milenial. Y ayúdanos a que afecte nuestra manera de vivir, nuestro cristianismo el día de hoy. Señor, te pedimos todo esto, bendice este tiempo en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada dije que la mención del reino deja a muchos cristianos rascándose la cabeza, que realmente nunca habían pensado en el reino milenial. La mayoría de cristianos piensan en la eternidad, en la promesa de la vida eterna, en la mansión gloriosa, y qué bueno, porque esa es la promesa que nos dio el Señor, ¿verdad? Cuando dijo el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me voy a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y luego empezó a decir: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y gloria a Dios por la vida eterna, gloria a Dios por la promesa del cielo. Pero antes de llegar a la eternidad, hay una pequeñita cosa que no es tan pequeñita. Son 1000 años aquí en la tierra, lo que se conoce como el milenio, el reino milenial de Cristo. No podemos ignorarlo. Algunas preguntas dijimos: ¿cómo seremos en el milenio? Dijimos que seremos inmortales. Vimos ahí en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, 1 Corintios 15, 51 53, seremos inmortales, seremos transformados a tener una naturaleza incorruptible. Ahorita tenemos una naturaleza pecaminosa, corruptible, pero seremos transformados a tener una naturaleza incorruptible, que no peca. También vimos que seremos semejantes a Cristo, según 1 Juan 3, 2. Y que la iglesia ya estaremos en la presencia del Señor adorándole junto con los salvos de la tribulación. Cuando leemos allá en Apocalipsis 7, 9 al 17, una multitud tan grande que no se podía contar, de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, verdad, humana, dando gloria al Cordero. Nosotros ya estaremos allá porque Cristo viene por nosotros, y el rapto, el arrebatamiento va a suceder antes de la tribulación. Con el arrebatamiento comienza el periodo de la tribulación. También nos vimos que la iglesia es la desposada, la novia de Cristo, que cuando van a ser las bodas del Cordero, la iglesia es la novia, la iglesia es la desposada. Los salvos antes del Nuevo Testamento, la gran nube de testigos que menciona Hebreos capítulo 11, y los salvos durante la tribulación serán los convidados. Muchos de los que sean salvos durante la tribulación, y es más, yo creo que la gran mayoría van a ser judíos, porque es cuando el Señor va a empezar a tratar nuevamente con la nación de Israel y darles otra oportunidad durante la tribulación. ¿Sí me está siguiendo? Ahí es donde van a ser sellados esos 144,000 para predicarle a las 12 tribus de Israel primeramente. Ahora, ¿va a haber gentiles salvos? Sí, tiene que haber. Yo creo que el otro día estábamos hablando de eso. Yo creo que mucha gente que ahorita está en las iglesias y realmente no son salvos, que son
religiosos, pero creen que son cristianos porque asisten a una iglesia cristiana. Y sí los hay. El Señor Jesucristo dijo que juntamente con el trigo había cizaña. Amén. El Señor también dijo, ¿se acuerda? Que muchos en aquel entonces dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios, hicimos milagros en tu nombre. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Gente que estaba en las iglesias. Yo creo que esa gente en la tribulación van a ser salvos. Si no entendieron, si no eran nacidos de nuevo aquí en el tiempo de la gracia, cuando la iglesia se vaya, recuerda que la Biblia dice que uno será tomado, el otro será dejado. ¿Verdad? Puede ser que una pareja, un matrimonio, porque la Biblia dice que dos estarán en la cama, uno será tomado, otro será dejado en el lecho, ¿verdad? Puede ser que va a haber parejas que uno era salvo, el otro no, que pensaba que era, pero realmente no era. Recuerde que la Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Y pues cuando ese hijo, ese esposo, esa mamá, ese hermano desaparezca en el rapto, entonces van a dar cuentas, ¿por qué me quedé? Porque me hace falta lo más importante. Porque realmente no había nacido de nuevo. Se estaba engañándose a sí mismo, porque al Señor no lo engañamos. En cambio, sí podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Sí o no? Amén. Entonces, al verse con la realidad de que Cristo vino y se quedaron, yo creo que van a clamar a Cristo, van a pedirle perdón al Señor. Muchos de ellos van a ser salvos verdaderamente, pero ya van a tener que pasar por la tribulación. Alguien dijo, no te vas a ir en el primer vuelo. No, sí, te vas a ir en el segundo, después de la tribulación. Amén. Amén. Yo prefiero irme en el primer vuelo. Amén. Amén. Me encantaba un predicador que decía, los bautistas no somos los únicos que vamos a ir al cielo, pero vamos a ir primera clase. Yo prefiero ir primera clase. ¿Verdad? En fin, muchos se van a quedar. Y entonces sí va a haber gentiles que van a creer durante la tribulación. La Biblia habla de una multitud que no se puede contar, que van a ser salvos de la tribulación, pero ellos no van a ser la novia. La novia ya va a estar en el cielo con el Señor, pasando por el tribunal de Cristo. Las bodas del Cordero son después de la tribulación, después del tribunal de Cristo. Y entonces los que sean salvos durante la tribulación, los que fueron salvos antes en el Antiguo Testamento, van a ser los convidados. Los convidados. Pero usted sabe que hay una gran diferencia entre el convidado y la novia. ¿Sí o no? Amén. La iglesia es la desposada de Cristo, la novia. Qué privilegio ser no solo creyentes, sino ser miembros de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Amén. Cristo comenzó su propia iglesia en su ministerio terrenal. Él la comenzó. Y todo este tiempo, desde que Cristo vino hasta el presente, estamos en la era de la iglesia, el tiempo de la gracia, donde la salvación simplemente se recibe como un regalo gratuito por fe. Y a veces el hecho de ser tan sencillo, ser salvo, muchos desprecian eso, muchos rechazan una salvación así, piensan que tengo que hacer algo para ganarme el cielo. Y no le dan el crédito y la gloria a Cristo por ser el Salvador, el único que puede salvarnos, que ya pagó por nuestra redención. Y lo único que hay que hacer es creer en Él por fe y recibirle como único y suficiente Salvador. Pues los que estamos ahorita creyentes, que formamos parte de la iglesia de Cristo, somos los que vamos a estar en las bodas del Cordero, como la desposada, que está ataviada en el día de las bodas del Cordero. Amén, hermanos. Vimos también que antes de que comience el milenio,
viene la segunda venida visible de Cristo. Antes de eso son las bodas del Cordero, y cuando Cristo viene en su segunda venida visible, literal, a poner sus pies sobre esta tierra nuevamente, porque en el rapto el Señor no va a bajar al mundo. La Biblia dice que nos vamos a encontrar con Él, ¿dónde? En las nubes. Pero en su segunda venida Él va a venir. Y va a venir para pelear montado sobre un caballo blanco y los ejércitos celestiales con Él. Y vimos que esos ejércitos celestiales está compuesto de la iglesia, junto con los salvos de la tribulación, junto quizás con los salvos del Antiguo Testamento. Todos vamos a venir con el Señor con vestiduras blancas, un gran ejército celestial, que vendremos para establecer el reino milenial de Cristo. Jesús va a venir para pelear por Israel, para derrotar a la bestia, al anticristo, y Satanás va a ser atado por 1000 años, y el Señor va a establecer su reino milenial. Dijimos que los 1000 años, durante el milenio, el tiempo no ha dejado de existir aún, que sigue marcando el tiempo. ¿Quiénes estaremos en el milenio? Dijimos el Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, los salvos del Antiguo Testamento, esa gran nube de testigos, la iglesia, comenzando con los 12 apóstoles sentados sobre los 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel, los salvos durante la tribulación, que estarán compuestos de judíos como gentiles, gente mortal que haya sobrevivido el juicio de las naciones durante la tribulación y la batalla de Armagedón. Mucha gente va a morir en la tribulación. Algunos dicen desde 1/3 parte hasta 2/3 partes de la población de la tierra van a morir durante la tribulación. Pero va a quedar todavía mucha gente mortal. Entonces ellos seguirán siendo mortales, tendrán una naturaleza mortal, seguirán viviendo, reproduciéndose, naciendo, viviendo, muriendo durante 1000 años. Hasta la batalla final, descrita en Apocalipsis 20, 7 y 9, donde Satanás va a ser suelto de su prisión, del abismo de 1000 años, y va a reunir a todas las naciones como la arena del mar, y van a querer pelear contra Dios, y fuego de Dios descenderá del cielo y los consumirá. Entonces, la Biblia no menciona, dijimos que habrá gente salva durante el milenio. Una vez que los últimos pecadores sean consumidos por fuego de Dios, entonces será la segunda resurrección para comparecer ante el gran trono blanco, el juicio final. Apocalipsis 20, 11, 15, 21, 8. La iglesia y todos los que reinaremos con Cristo en el milenio, veremos a cada generación nacer, vivir y morir por 1000 años, por un milenio. Porque nosotros seremos inmortales durante ese milenio. ¿Cuántas generaciones habrá? ¿Cuántas generaciones hay en 100 años? Dijimos desde 3 a 4, quizás 5, quizás hasta 6, dependiendo de la gente. Hay gente que se casa bien joven o se juntan bien jóvenes y empiezan a tener hijos. Entonces pueden tener hasta 5 y 6 generaciones en 100 años. Quiere decir que en 1000 años van a haber pasado entre 50 a 60 generaciones de personas. Que usted y yo, miembros de la iglesia, la desposada, que reinaremos con Cristo durante 1000 años, vamos a ver a esa gente nacer y vivir y morir y nacer y vivir y morir por 1000 años. Terminamos diciendo en la primera lección qué debería preocuparnos más. El tiempo que nos queda aquí. ¿Cuánto tiempo le queda a usted aquí? Si vive una vida larga y vive hasta los 85, 90 años, ¿cuánto tiempo le falta? A mí me faltan, dijimos que 27, 28, 29 años, creo. Si es que el Señor me da vida hasta la edad de mi papá. Creo que el promedio de vida es 82 punto algo años. ¿Se acuerda que hablamos de esa tasa de mortalidad que usan las aseguranzas? Este es el promedio de vida de una persona saludable.
Entonces, si soy saludable y voy a vivir hasta los 82 y algo, 84 como mi papá, o más, quién sabe, el Señor sabrá, o menos. No me queda mucho tiempo. ¿Qué debería preocuparme más? ¿Qué debería interesarme más? ¿El tiempo que me queda aquí o 1000 años en esta tierra con Cristo? Tristemente, estamos tan afanados por este tiempo aquí y no pensamos, no invertimos, no trabajamos pensando en el milenio, como que si nunca vamos a pasar por el milenio. Amén. Amén. Algunos hasta piensan que no hay milenio, se llaman amileniales. Yo no sé qué hacen con Apocalipsis 20, porque ahí está. Otros piensan que la iglesia no estará en el milenio. El hermano Andrés me estaba platicando de eso el sábado, de un hermano que venía a nuestra iglesia, que él le estaba comentando a ese hermano, estoy estudiando sobre el milenio, estoy leyendo sobre el milenio, y le comentó el hermano a él, le dijo, ¿y para qué te preocupa eso? Ya ni vamos a estar ahí aquí nosotros. Y digo yo, pues, ignora las escrituras. Amén. Porque la iglesia sí va a estar en el milenio. Así es. Usted va a vivir por 1000 años con Cristo aquí. Amén. Si usted es cristiano. Amén. ¿Qué con las declaraciones de Cristo a sus apóstoles? ¿Se acuerda cuando Cristo dijo, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel? Lucas 2:29. ¿Qué con lo que escribió el apóstol Pablo? Si sufrimos con él, también reinaremos con él. ¿Qué con lo que vio y escribió Juan en Apocalipsis 5:10? Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Eso dice? El milenio será un tiempo real, en esta tierra real, la cual será gobernada o regida por el Señor Jesucristo como Rey y Señor. Será un reino divino. Y es por eso que el Señor se refirió a ese reino como el reino de Dios. Será gobernado bajo leyes celestiales, leyes divinas. Todas las naciones tendrán que estar sujetas a la autoridad del Señor Jesucristo. El papel que tendrá la iglesia, comenzando con los apóstoles, será uno de administrar, reforzar y juzgar de acuerdo a los deseos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros, la iglesia, según la posición de autoridad que el Señor nos dé, nuestro papel, nuestra responsabilidad va a ser que las órdenes del Rey de Reyes y Señor de Señores se acaten al pie de la letra. Porque el mundo, dice la Biblia, que Él regirá a las naciones con vara de hierro. Amén. Amén. Y el mundo tendrá que sujetarse a cómo Dios quiere que se hagan las cosas, como Cristo quiere que se hagan las cosas. Y la iglesia vamos a reinar y a juzgar con Él. La Biblia lo dice. Así es. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Como Biden, ahorita entró el presidente Biden, un hombre mortal, imperfecto. Pero ¿qué pasó con el gabinete y con todas las posiciones que tenía Trump? Va para afuera y entra Biden y trae a su gabinete y empieza a poner gente en posiciones de autoridad. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿A quién va a poner Cristo en esas posiciones de autoridad? Amén. A los creyentes. Amén. Amén. Mire Lucas 19. Yo sé, quieren ver qué es donde dice la Biblia. Lucas 19. Versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros.
Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ¿qué? Ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Le prendió el foco? ¡Ting! ¿Ah? Decapitarlos. ¿A quién se está refiriendo? Cuando el Señor venga a establecer su reino. Dice la Biblia que la sangre de ellos fluirá, que las águilas comerán los cuerpos muertos. En la gran batalla de Armagedón, todas las naciones que se junten para pelear contra Israel en el valle de Megido, el Señor va a venir y va a pelear. Dice: con la espada de su boca los va a vencer. ¿Sí o no? ¿Sí o no dice la Biblia eso? Entonces, inmediatamente después Él establece su reino milenial. Sus enemigos, los enemigos de Dios, van a ser destruidos, y los que queden van a ser gobernados, y va a dar autoridad a sus siervos por serle fiel, mientras Él se fue a preparar el reino, para que cuando regrese, al que haya sido fiel le da autoridad sobre tanto, sobre tanto, sobre tanto. Sí está entendiendo por qué esta parábola. No está refiriéndose al cielo, hermanos. En el cielo no va a haber que ciudades ni nada de eso. ¿Sí me está siguiendo? Está refiriéndose al reino. Al reino. A siervos que van a ser recompensados, y a los negligentes que lo poco que tienen se lo van a quitar. ¿No dice 1 Corintios que unos sufrirán pérdida de recompensas? Amén. ¿Qué posición ocuparemos en el reino milenial? En el reino de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él dijo que reinaríamos con Él. Algunos cristianos hasta se sorprenden con esta pregunta, pero no deberían de sorprenderse. No deberíamos sorprendernos. Los primeros cristianos pensaban mucho acerca del reino, acerca del milenio, especialmente los apóstoles. 2 de ellos hasta enviaron a su mamá a pedirle al Señor que los dejara sentarse a la par de Él en su reino. ¿Se acuerdan? Amén. ¿Sí o no? Mateo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu ¿qué? En tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? ¿Se acuerda cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní y oró: si es posible que esta copa pase delante de mí, sin que yo tenga que beberla, pero hágase tu voluntad? Estaba refiriéndose a la muerte que iba a sufrir. Y aquí les dice: ¿quieres posición, pero crees que no te va a costar algo? ¿Estás dispuesto a beber de la copa que yo voy a beber? Pues sí podemos, ¿no? Sí,
Les dijo el Señor, de hecho sí van a beber de esa copa. Y sí, todos los apóstoles murieron muertes de mártir. ¿Sabe usted eso? Pero dijo el Señor, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes esté preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Por qué cree que se enojarían? Porque les ganaron el tiro. Porque ellos estaban pensando lo mismo, ellos estaban interesados en lo mismo. Podemos criticar a los apóstoles por ser carnales, por ser avariciosos, por querer posición, pero oiga bien, es que ellos veían que el reino era algo real. Ellos querían posición, querían autoridad en ese reino. Y si vemos la vida que vivieron, lo que hicieron para el Señor y cómo murieron, ¿sabe por qué? ¿Por qué estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo? Por la promesa de ese reino. Por eso, hermanos. Versículo 25, entonces Jesús llamándoles dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Entonces el Señor les estaba dando un principio, ¿verdad? El reino de los cielos, el reino del Señor es diferente a los gobiernos, a cómo vive la gente aquí. Aquí el más grande, el más fregón, el que tiene más palanca es el que impone su autoridad, el que se hace como él dice, él es el mayor. Pero en el reino de Dios el mayor es el que más sirve, el siervo es el mayor. Porque de acuerdo a cómo sirvamos será la posición que el Señor nos dé. Amén, hermanos. Esto demuestra que los primeros seguidores de Jesús estaban enfocados en el reino. ¿En qué posición tendrían? Después de su resurrección, antes de ascender al cielo, el Señor se reunió con sus apóstoles durante 40 días y tuvieron una conferencia acerca del reino. Dice la Biblia, ahí leímos en nuestro pasaje, que se reunió con ellos durante 40 días, hablándoles acerca del reino. ¿Qué tanto les enseñaría el Señor? Que cuando se va el Señor, estos hombres voltearon el mundo al revés por la causa de Cristo. ¿Me está siguiendo? Entonces esto es lo que quiero. El tema de la lección es la prominencia del reino, la importancia del reino, hermano. Número 1, debemos orar para que venga el reino, como vimos en la introducción. No solo debemos pensar en el milenio, sino que el Señor nos enseña que debemos orar para que venga su reino. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como en el cielo, así también en la tierra. No es un rezo para rezar, no es algo que suena bonito decirlo, es un mandato a obedecer. Pídele a Dios diariamente que venga su reino. El cristiano debería estar ansioso de que Cristo regrese. Amén. Así es. Uno ora por lo que a uno le interesa. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Lo que uno quiere, eso es lo que le pide a Dios. Es por eso que el Señor nos manda a orar por el reino, oiga bien, para interesarnos por el reino, para quererlo, para vivir enfocados en ese futuro reino, para vivir conscientes de ese reino y no tan enfocados en esta vida presente y en este mundo caído y pecador. Entre más usted le pida al Señor que venga al reino, más consciente va a estar de que Cristo viene y va a establecer su reino. ¿Y qué voy a estar haciendo yo ahí en ese reino? Número 2, debemos mirar con anticipación hacia el reino. El primer sermón que nuestro Señor Jesucristo predicó, el famoso sermón del monte, su introducción fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Durante sus 3 años de ministerio, Cristo ofreció ese reino literal a Israel. Hizo todo lo posible para comprobarle a los judíos que Él era el Mesías prometido. Los judíos se maravillaban de su conocimiento que tenía desde que tenía 12 años, ¿se acuerda?
que se admiraban del conocimiento que tenía Jesucristo desde niño. Y del poder de sus palabras, cuando con la escritura les declaraba que Él era el yo soy del Antiguo Testamento y el Hijo de David prometido. Sus milagros comprobaban que Él era Dios hecho carne. Pero aunque la gente común estaba convencida de quién era Jesús, los líderes religiosos judíos rehusaron aceptar las señales y los milagros de Cristo y la verdad de sus palabras, por lo tanto lo rechazaron. Finalmente Jesús mandó a sus discípulos que ya no dijeran a nadie que Él era el Cristo o el Mesías. ¿Se acuerdan? Mire Mateo 16:20. Mateo 16:20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Oiga bien, los judíos en su incredulidad lo habían rechazado, no solo a Él, no solamente a Cristo, sino el reino que les estaba ofreciendo. Finalmente Jesús mandó a sus discípulos que ya no dijeran a nadie que Él era el Cristo o el Mesías. En el siguiente versículo, el versículo 21, mire lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús empezó a preparar a sus discípulos para su muerte en la cruz. Los líderes judíos comenzaron a ser más vocales y más hostiles hacia Jesús, abiertamente amenazando a Él, a sus discípulos, con arrestarlos y matarlos. Por lo tanto, las multitudes que primero seguían al Señor empezaron a disminuir y dejaron muchos de seguir a Cristo conforme se acercaba el fin de esos 3 años y medio de ministerio. Humanamente, hasta sus propios discípulos comenzaron a dudar y a cuestionar su liderazgo. Pedro, que era el portavoz de los otros 11 apóstoles, abiertamente le preguntó al Señor: Señor, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Allá en Mateo 19:27. Jesús calmadamente le contestó que su salario, su recompensa por todo lo que habían dejado y sacrificado por seguirle y servirle, sería reinar con Él en su reino. Miren Mateo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Está leyéndolo? Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primero. Mire Lucas 22. Lucas 22. Versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Le estaba hablando a sus apóstoles, a sus discípulos. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Oiga bien, sin embargo, después de toda la conmoción de su arresto y crucifixión, esa promesa que el Señor les había hecho parecía habérseles olvidado. Y es por eso que después de su resurrección, el Señor tuvo esa conferencia enseñándoles y hablándoles del reino durante 40 días antes de volver al cielo para sentarse a la diestra del Padre. Regrese a Hechos, capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido.
a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estas enseñanzas movieron a los apóstoles a hacer la pregunta en el versículo 6. Mire el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? A lo cual Jesús les respondió en el siguiente versículo y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. El reino no era lo que debía preocuparles o concernirlos en esos momentos, sino, oiga bien, esperar y orar para ser investidos con el poder del Espíritu Santo, para predicar el Evangelio a toda criatura por todo el mundo. Mire Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y oiga bien, de acuerdo a la obediencia de ellos, de acuerdo a su obediencia y a la obediencia de nosotros, hermanos, a estos dos mandamientos sencillos, el Señor podría cumplir su promesa a ellos de dejarlos reinar con Él en su reino. Esa promesa llegó a ser el enfoque y el motivador en la vida de sus apóstoles hasta que murieron. Desde que Cristo habló con ellos y los dejó, tenían su mirada puesta en la segunda venida del Señor Jesucristo, después de la cual inmediatamente Jesús establecería su reino. Número 3, debemos ser diligentes trabajando, sirviendo hasta que venga el reino del Señor. Había 3 cosas que debían ser el enfoque y el esfuerzo de los discípulos para cumplir con la gran comisión. Primeramente, predicar el Evangelio. Amén. Dar el plan de salvación. Declarar a los pecadores que Dios había provisto un camino, y ese camino era Jesús, el Hijo de Dios. Que no había otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pudieran ser salvos. Pero al hacerlo, el Señor les advirtió que enfrentarían resistencia y quizás hasta la muerte por hacerlo. En Lucas 10, versículo 3, Jesús les dijo: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. En Juan 15, 18 al 21, mire lo que dijo ahí el Señor. Juan 15, versículo 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Sin embargo, oiga bien, Él prometió en Mateo 28:20: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Entonces, primer tarea en la cual tenían que ocuparse es predicar el Evangelio. Segunda tarea, bautizar a los creyentes. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16:15, id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. El bautismo nos salva, pero el bautismo es lo que convierte a un creyente de ser un mero creyente a ser un discípulo, un seguidor de Cristo. Mire Hechos 2:40. Bueno, no vamos a ir ahí por causa de tiempo. Usted tome nota nomás. Hechos 2:40 al 42, Hechos 8:35 al 39, Hechos 9:17 al 20, Hechos 16:11 al 15 y 29 al 34. Puros ejemplos de creyentes que fueron bautizados y empezaron a seguir a Cristo. Amén. El bautismo es el testimonio visible
de la conversión interior de una persona al haber creído y puesto su fe en Cristo Jesús y haber nacido de nuevo. Romanos 6, 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que el bautismo simboliza. No me hace nacer de nuevo, pero simboliza exteriormente que yo he muerto al pecado y que soy una nueva criatura en Cristo. Amén. Entonces los discípulos tenían que ocuparse en predicar el evangelio, en bautizar a los creyentes para que se hicieran discípulos y enseñar a esos discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado, dijo el Señor. En Hechos 11, mire bien rápido allá conmigo, Hechos 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, o sea, a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y ¿qué dice ahí? Enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esa era la tarea, esa era la responsabilidad, el enfoque que habrían de tener los discípulos del Señor hasta su regreso. Amén. Regrese a Hechos 1. Hechos 1. Versículo 6. Entonces los que habían reunido se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Les dijo a ocuparse, a ir a orar y a esperar por el poder del Espíritu Santo para cumplir con la gran comisión. Y eso fue lo que hicieron esos apóstoles. Dice el himno que cantamos: anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. La salvación de los pecadores, oiga bien, fue y es la causa de Cristo. No hay otra causa mayor. Qué bueno que no hay otra causa mayor, si no, usted y yo no estuviéramos aquí el día de hoy. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué bueno que Cristo le halló a usted, me halló a mí. ¿Sí o no? La causa
que tenía Cristo lo llevó a morir en la cruz del Calvario. Y eso es lo que quiere que nosotros hagamos como tarea principal hasta que Él vuelva. Cómo usted y yo obedezcamos y seamos diligentes en cumplir con la causa de Cristo determinará las recompensas que Él nos dé en su reino. Las últimas palabras que dijo el Señor en Apocalipsis 22:12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Sí o no? Amén. Hermanos, la causa de Cristo debería ser su causa y mi causa. Amén. Así es. De veras. Qué bueno que la persona que le habló a usted, que lo invitó a usted a la iglesia, que le habló de Cristo a usted, le interesó la causa de Cristo. Si no, usted no estuviera aquí el día de hoy. Entonces, esa necesita ser nuestra causa también. Y no estoy diciendo que no debemos, que no tenemos otras causas, otras cosas que son importantes para nosotros, pero la que debería ser más importante de todas es la causa de Cristo. Así es. ¿Por qué? Porque cómo obedezcamos a ese simple mandamiento de ir, de predicar el evangelio, de bautizarlos y enseñarles, de cómo cumplamos con ese mandato, va a determinar cómo nos puede recompensar. Amén. Va a determinar cómo usted y yo vivamos en el reino milenial de Cristo. ¿De veras, hermanos? Eso es lo principal. Esa causa llevó a Cristo hasta la muerte y muerte de cruz. Esa causa llevó a los apóstoles a entregar sus vidas por el evangelio. Y por eso alguien dijo: nos vamos a sorprender mucho cuando estemos en el tribunal y sean repartidas las recompensas. ¿Quiénes van a recibir esas recompensas? Amén. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, no se enfoque en esta vida. No haga de esta vida lo más prominente en su vida. Ponga su mirada en el reino. Pídale a Dios, ore para que Él venga. Ocúpese en lo que al Señor le interesa. Y según su fidelidad, Él le va a recompensar. Él le dijo a sus discípulos: yo sé todo lo que han dejado por mí. Ustedes son los que han permanecido conmigo. Y conforme ustedes cumplan con esto que les estoy diciendo, así les voy a asignar yo autoridad en mi reino. Así van a ser las recompensas en mi reino. 1000 años, hermanos. ¿Cómo quiere vivir usted? ¿Qué posición quiere tener usted en el reino de Cristo? Dije esto y a algunos los hizo pensar. Cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 21:4, donde Él enjugará toda lágrima de nosotros, donde todas las cosas serán hechas nuevas y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni el pasado quedó atrás. Ya no va a haber memoria, hermanos, de lo que hicimos o no hicimos. Antes del capítulo 21, versículo 4, está el milenio. Y en el milenio todavía hay tiempo, todavía hay memoria, todavía hay recompensas y hay pérdida de recompensas y hay lamentos. Y muchos van a derramar lágrimas, muchos van a sufrir pérdida. La Biblia lo dice. Durante 1000 años vamos a vivir conscientes de los halagos del Señor, las recompensas del Señor, que valió la pena vivir por Cristo, valió la pena servir a Cristo, valió la pena hablarle a la gente perdida de Cristo, valió la pena hacer algo por la causa de Cristo. O vamos a vivir con los lamentos, con la memoria del reproche de Cristo, de que no hicimos. Por eso dice allá en 2 Corintios 5:10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos según lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y luego dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Tratamos de persuadir a los hermanos. Hermanos, sí cuenta
¿Cómo vive usted? Sí va a contar en el milenio. Ahí el Señor le va a dar recompensa, le va a dar autoridad, le va a dar posición, o no. Le va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿A poco usted cree que eso aplica al cielo? No, hermanos. El cielo, alguien dijo, el cielo es el gran emparejador. ¿Se acuerda de la parábola de los siervos de la 11ª hora? Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Usted y yo somos los siervos de la 11ª hora. Y Él quiere recompensarnos junto con aquellos que han sufrido tanto, que han dado tanto por la causa de Cristo, que han venido mucho tiempo antes que nosotros, preparando el terreno. Ya una vez que lleguemos al cielo, ahí es borrón, todas las cosas son hechas nuevas. El Señor enjugará toda lágrima de sus ojos. Ahí ya no aplica eso de que sobre poco fuiste fiel, sobre mucho en el cielo no, en la eternidad no. Entonces, ¿a qué tiempo se estaba refiriendo el Señor cuando da esa parábola y dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré a su reino? Y también aplica al que le va a decir, siervo malo y negligente, sabías, porque sabe, la Biblia dice, hay un versículo ahí en Santiago que dice, y al que sabe hacer lo bueno no lo hace, es pecado. Ve, antes de ser salvo, usted y yo no sabíamos nada de esto, éramos ignorantes, pero ahora sabemos, y si decidimos no hacer nada al respecto, ahí es donde entra eso que el Señor va a decir, sabías. ¿Por qué no te pusiste a trabajar? ¿Por qué no utilizaste esos talentos, esas minas que yo te di? Son cosas simbólicas. Se me está haciendo, pero el mensaje se entiende claramente. Quitarle lo poquito que tiene, dáselo al que sí se esforzó. Y allá en la parábola los talentos, dice, échalo afuera. Ese era el lloro y el crujir de dientes. Ahí no está hablando del infierno, hermanos, porque está hablando de sus siervos. Si ese lloro y crujir de dientes fuera el infierno, quiere decir que entonces la salvación se puede perder. No. Pastor, alguien dijo, un pastor, creo que fue el pastor Luis Ramos, prediqué algo así años atrás, y se acercó después a preguntar, hermano, me dice, eso que está diciendo me deja como que el lloro y el crujir de dientes para creyentes, sí, aplica en el reino. Amén. Por eso dice Apocalipsis 21:4 que enjugará toda lágrima de ellos. Pero ya van a haber pasado los 1000 años. Así es. Hay muchos cristianos que son bien sinvergüenzas. Perdóneme que lo diga. Son calentabancas, no levantan un dedo por la obra del Señor, pasa el plato, la ofrenda, no echan nada, se quejan de todo, no sirven en nada. Ok, la salvación es gratuita. Lea primero los Corintios 3. Unos van a recibir recompensa, otros van a sufrir pérdida de recompensa, dice, y algunos van a ser salvos así como por fuego. Nomás por la fidelidad de Dios van a entrar al cielo. Pero van a sufrir pérdida porque nunca hicieron nada para el Señor. Que usted no sea uno de esos. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie.